En este vídeo, vamos a ver dos maneras sencillas de realizar un molde en bloque a partir de dos objetos distintos. Por un lado, el molde de un pequeño fósil, y por otro, una figurilla de bronce, a la que eliminaremos la base posteriormente. Un molde de este tipo requiere un contramolde, y para ello podemos aprovechar un pequeño recipiente de plástico, en donde quepa holgadamente el objeto. Para hacer este pequeño molde de silicona, es necesario considerar antes la zona que servirá de bebedero. Debemos utilizar una plastilina especial para el uso con silicona, porque la plastilina común dificulta el proceso de vulcanización. No obstante, se puede sustituir la plastilina por arcilla blanda. Se prepara un volumen que luego será el bebedero, y se ajusta para que el conjunto quepa en el recipiente, procurando que haya espacio entre el objeto y las paredes. Se comprueba también que haya una cierta distancia entre el borde del recipiente y la parte superior de la pieza. Se prepara la silicona, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante, y se vierte con cuidado sobre el objeto. En esta ocasión, no se ha aplicado desmoldeante ni al fósil ni al recipiente de plástico, aunque en determinadas ocasiones puede ser necesario. Poco a poco, la silicona irá ocupando el espacio entre el fósil y el recipiente que servirá de contramolde. Es importante procurar que no se generen burbujas en el interior, si bien la mayoría de estas irán subiendo a la superficie. Después de 24 horas, se procede a separar el molde del recipiente. Hacemos que entre aire entre ambos, y para ello nos ayudamos con una espátula fina o algo similar. Se tira con cuidado de la silicona, hasta que se separe el molde del contenedor de plástico. A continuación, se elimina la plastilina y se limpia la zona que tendrá acceso al interior del molde. Sin forzar demasiado la elasticidad de la silicona, se termina de extraer el fósil con suavidad. El molde ya está listo para reproducir copias del fósil. Aunque solo se va a realizar el molde de la figura, aprovecharemos la base para mantener la estabilidad. Se puede utilizar un tubo de plástico, para que sirva como contramolde, tal como hemos visto en el caso del fósil. O bien preparar un tubo, enrollando una lámina de plástico, con el fin de adecuarlo a las dimensiones de la figura que se va a moldear. Una vez determinada la altura y el diámetro del tubo, se cierra y sella con una cinta adhesiva, sujetándolo bien para que resulte resistente. Después se comprueba si se adapta a nuestras necesidades. En esta ocasión, el molde se realizará siguiendo un método parecido al anterior, pero con algunas variantes en el proceso. Aunque vamos a realizar el molde de la figura sin su base, aprovecharemos esta para cubrirla con la plastilina, que actuará de soporte para el contramolde. En este molde vamos a emplear un tubo de plástico, que se encastra en la base de plastilina. Es necesario asegurar la estanqueidad del contramolde, aplicando más plastilina en la zona de unión entre el tubo y la base, pues la silicona puede escapar con facilidad por cualquier fisura. Tampoco es necesario aplicar desmoldeante esta vez. Así que se deja caer el preparado suavemente haciendo que se adapte a la superficie de la figura. Lentamente se va llenando el contramolde de plástico, hasta alcanzar el borde del receptáculo, y se procura evitar al máximo la formación de burbujas. Al cabo de 24 horas, se puede manipular el molde comenzando por eliminar la plastilina. Como en este caso el contramolde es un tubo de plástico, se realiza un corte longitudinal para liberar el molde de silicona. Se termina de limpiar los restos de plastilina, y se intenta probar si es posible extraer la figura sin forzar en extremo la silicona, ni dañar el objeto. Sabiendo que no es factible extraer la figura, se procede a eliminar la base de la escultura y se recortan los sobrantes de la base del molde.
Partiendo desde la base, y con mucha precaución, se realiza un corte en zigzag en uno de los laterales del molde. Este tipo de corte actuará como una especie de cremallera, ajustando mejor el cierre de la junta del molde cuando se vaya a reproducir una copia. Se trata de una fase muy delicada, pues se puede dañar la figura. No es necesario realizar el corte en todo el lateral del molde, sino que hay que sentir en qué momento se puede abrir, para extraer la figura sin romperla. La longitud de este corte también dependerá de la resistencia de la figura a la tracción, cuando se trate de extraerla del molde. A partir de ahora, ya se pueden realizar copias de la figura, tal como se verá en el próximo vídeo.